Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Agarualpa. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 32. Kazuma se recostó en el baño termal mixto que él y Aqua habían decidido visitar. Con la toalla sobre los ojos, se relajó, preguntándose por qué Aqua tardaba tanto en unirse a él. Suspiró y se hundió aún más en el agua, simplemente se dejó ir. Tal vez todavía esté entusiasmada con el huevo, reflexionó. Finalmente escuchó el crujido de la puerta de tela y el golpeteo de pies descalzos sobre las piedras. Había pagado de más para que fuera un baño privado, así que no le preocupaba que fuera alguien más que Aqua, pero quería experimentar. «Oye, ¿quién anda ahí?», preguntó, a punto de quitarse la toalla, pero unas manos le taparon los ojos. «¿Por qué no lo adivinas?», dijo una voz sensual que no era la de Aqua. Era una voz que aún oía en sus pesadillas, mencionando que ella lo estaba presionando a propósito. Con un grito varonil y nada cobarde, Kazuma saltó hacia adelante, casi resbalándose en la ducha antes de darse la vuelta. En lugar del blanco de sus pesadillas, vio a su novia riéndose disimuladamente, con una sonrisa descomunal en el rostro mientras se tapaba la boca. «Te pillo», bromeó, dejando de imitar la voz de Silvia y usando la suya. «Aqua. ¿Qué demonios?», preguntó Kazuma, sujetándose el pecho mientras el corazón le latía con fuerza, intentando respirar despacio para bajar el ritmo cardíaco. Sí, rió Aqua disimuladamente, haciendo una jugada sucia que usan las amigas de todo el mundo para terminar muchas discusiones. Dejó caer la toalla antes de meterse en el agua. Al hacerlo, arrugó la cara, mirando el agua confundida. «¿Qué pasa con esta agua?», murmuró para sí misma, salpicándola ligeramente. «Oye, no me ignores. Como defensora de la igualdad de género, te voy a retorcer las tetas a lo bestia», amenazó Kazuma, sin darse cuenta de que Aqua estaba en su propio mundo mientras inspeccionaba el agua. «Oye, Kazuma, esta agua parece Konosuba». Aqua, ligeramente furiosa y con los brazos cruzados, condujo a Kazuma, con el rostro hinchado, hacia la cima de Arcanletía, hacia la fuente de agua de la ciudad. Kazuma se quejó. «Dije que lo sentía». «HMPH», respondió Aqua, levantando la nariz con una mancha roja en la cara. No lo admitiría, pero su reacción violenta fue desproporcionada para lo que había hecho. La razón por la que se había asustado era que no se sentía cómoda con echar un vistazo a los gustos de Darkness. Alégrate de que eso sea todo por tan descarada falta de respeto a una diosa. Vamos. El embalse debería estar justo después de este puesto de guardia. Kazuma, sabiendo que ella no querría encargarse de ello, usó su habilidad indulgencia para pagar su propia curación, cuidando su rostro dolorido. Mirando a su alrededor, no supo por qué, pero le pareció extraño. Si esto es un puesto de guardia, ¿no debería haber, ya sabes, guardias? Los hombros de Aqua se tensaron ante esa pregunta, lo que la puso nerviosa mientras miraba con más entusiasmo a su alrededor y aceleraba el paso. «No me gusta esto, Kazuma. Alguien podría estar lastimando a mis bebés», gimió, obligando a Kazuma a casi correr para seguirla. No tardaron en encontrar la fuente de agua, y los temores de Aqua se hicieron realidad. Lo que antes era una piscina de agua mineral prístina que llegaría a la ciudad, Aqua podía oler la corrupción incluso antes de llegar a la orilla. Ni siquiera avisó a Kazuma antes de correr hacia el agua, arrodillarse y meter las manos. «¡Ay!», gritó, retirando las manos quemadas. «¡Oh, no!», dijo antes de volver a meter las manos, mordiéndose el labio mientras empezaba a purificar el agua. Kazuma, al verla sufrir, no dudó en empezar a curarla él mismo periódicamente. «Haz lo que necesites, yo te ayudaré en lo que pueda», le aseguró, frotándole la unión de los omóplatos. Aqua sonrió, haciendo una ligera mueca al sentir el ardor en las manos. «Esa es mi fiel Katsi para ti», intentó animar, aunque su voz tensa le impedía pensar. «Oigan, ¿qué están tramando?», dijo una voz grave e iracunda. Al girarse, vieron a un hombre de mediana edad que claramente había tenido mejores días. «Llevo semanas trabajando para que esto quede perfecto». Kazuma lo miró fijamente, más confundido que otra cosa. «¿Estás bien, hombre?». «No puedo evitar pensar que algo anda mal si lo dices así». «Claro que no estoy bien. ¿Tienes idea de lo mal que me siento en esta ciudad? Está todo tan limpio. Y eso sin mencionar toda la energía sagrada de fondo que me da asco. Odio este lugar». Casi había terminado antes, pero entonces estalló esa maldita guerra religiosa y tuve que volver a empezar cuando todo se calmó, gritó el hombre, jadeando mientras miraba al dúo con ojos abiertos y desquiciados. Kazuma hizo una reverencia fingida.
Disculpa por haberte afectado la cordura. Si eso es todo, te deseo una buena noche, le ofreció al hombre antes de volverse hacia Aqua, esperando que el lunático cayera en la trampa. ¿Y yo? Gracias, dijo el hombre, visiblemente confundido, antes de darse cuenta de lo que acababa de pasar. Oye, No me des la espalda. Que sepas que soy uno de los generales del rey demonio, el limo venenoso, Hans. Kazuma se giró, sudando mientras se interponía entre Hans y Aqua. Ah, ¿en serio? disculpe la falta de respeto, señor Hans. Estaba aquí pasando una noche encantadora con mi novia Y. No me vas a engañar tan fácilmente. Por algo soy considerado uno de los generales más aterradores Y. ¿Quieres dejar de ignorarme? Gritó, pisoteando el suelo y rechinando los dientes con furia. Disculpa, ¿dijiste algo? Preguntó Kazuma, levantándose por completo tras susurrarle algo a Aqua, quien había sacado las manos del agua y se estaba dando la vuelta. ¿Qué quiere ese viejo espeluznante, casi? Preguntó Aqua con inocencia, intentando irritar aún más al Slime. Estaba funcionando. Viejo asqueroso. Antes solo eran negocios, pero ahora voy a disfrutar disolviéndolos, dijo el hombre entre risas, dejando caer su disfraz humano y recuperando su forma gelatinosa y morada. Antes de que Hans pudiera dar 2 pasos, Aqua golpeó el suelo con las manos, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Geyser sagrado. ¿Eh? Preguntó Hans, pero la respuesta llegó desde abajo mientras salía despedido por los aires. No fue ni remotamente suficiente para herir de verdad al Slime, que se recuperó con creces del poco daño que le había infligido. Lo que sí hizo fue darle a Kazuma un blanco mucho mejor. Kazuma corrió hacia adelante, deslizándose con los pies por delante una vez debajo de Hans. Su cañón de dinero se materializó en sus manos mientras apuntaba. Hans apenas había comenzado a disminuir su velocidad en la cima de su vuelo, y Kazuma se sintió lo suficientemente seguro como para monologar brevemente, sintiéndose demasiado frío. Slimes venenosos. Al carecer de un núcleo destructible como un slime menor, pueden recuperarse de cualquier cosa menos de la aniquilación total. Son entidades altamente tóxicas y consideradas de nivel catastrófico que pueden arrasar países enteros si no se controlan. Solo una debilidad conocida. Una fuerza destructiva abrumadora. Movió su mano derecha, materializando uno de sus 3 eriseris antes de cargarlo en su cañón y apretar el gatillo. El disparo no fue instantáneo como cada vez que Kazuma había disparado el cañón. Esta carga superaba con creces su capacidad. Un calor abrasador casi le quemó las manos mientras el cañón y la boca del arma se deformaban y reorganizaban, haciéndose más grandes, más largos y más anchos en un instante. A medida que continuaba desplegándose y fundiéndose en una forma más grande, realmente se sintió como un cañón en sus manos, no como la sensación casi de escopeta que solía obtener. Al terminar, pudo sentir múltiples patas que se ramificaban desde la culata del arma, anclándolo al suelo. El cañón era un monolito de metal mágico de 3,5 metros, humeando por su transformación y vibrando con poder. Kazuma estaba tan embelesado por todo aquello que casi olvidó lo que estaba sucediendo. Kazuma. Dispara ya. Gritó Aqua, tendida en el suelo con las manos sobre la cabeza mientras esperaba a que comenzaran los fuegos artificiales. Ah, claro. Kazuma podía admitirlo, su niño interior de 8 años había salido y se había distraído demasiado pensando en lo impresionante que se veía su cañón así. Adiós, Hans Gruber. JP Kiyai, cabrón. Apretó el gatillo, deteniendo todo por un instante antes de sentir el peso del mundo sobre él, debido al aire en expansión causado por el calor del disparo. Un cilindro de luz dorada de casi 6 metros de diámetro resplandeció en el cielo nocturno, haciendo que todos a kilómetros de distancia pensaran que el sol había vuelto a salir. La luz siguió brotando del cañón durante lo que parecieron minutos, pero casi segundos antes de desvanecerse por completo. Agotada su munición especial, su cañón comenzó a recuperar lentamente su forma normal. Tumbado boca arriba, Kazuma tenía los ojos muy abiertos y una enorme sonrisa frenética se dibujaba en su rostro. Respiraba con dificultad y sudaba igual de mal, pero se sentía vivo. Si así se sentía Megumin al usar explosión, nunca la volvería a juzgar por ello. Nunca se lo diría, pero lo entendía. Kaashi. ¿Estás bien? Gritó Aqua, aunque su voz sonó más que apagada para él, con las orejas desorbitadas por el aire. En lugar de abrir la boca, simplemente levantó una mano con el pulgar hacia arriba, manteniéndola allí el tiempo suficiente para que Aqua entendiera el mensaje. ¡Genial! Terminaré de purificar este desastre entonces, ¿de acuerdo?
Preguntó Aqua a medias, sin esperar respuesta antes de volver a su trabajo y a proteger a sus hijos. Pasaron casi 20 minutos antes de que un sacerdote conocido y varios hombres armados se unieran al dúo. Todos se apresuraron, mirando a su alrededor con pánico, hasta que vieron a Aqua con las manos en el agua y a Kazuma tumbado. Zest, más confundido que nada, se acercó a Aqua con cautela. Lady Aqua? ¿Puedo preguntar qué ha pasado aquí? ¿Y qué le están haciendo al agua? Aqua no levantó la vista de su trabajo. El ardor sibilante era menor que al principio. Pensé que algo andaba mal con el agua, así que subí a revisarla. Resulta que había un general envenenándola lentamente. Lo lancé por los aires y Kazuma lo eliminó. Nada grave para una diosa como yo. Y ahora estoy purificando el agua para que nadie salga lastimado, terminó Aqua su explicación, actuando como si fuera un día normal de la semana. Normalmente, exigiría elogios por hacer tan buen trabajo, pero ahora tenía un trabajo que hacer y un novio al que mimar después. Zest y su pequeño contingente contemplaron a su diosa, boquiabiertos y desorientados. Habían iluminado el cielo nocturno, matado a uno de los mayores enemigos de la humanidad, y ahora ella estaba purificando un cuerpo de agua que normalmente requeriría media docena de sacerdotes durante más de una semana. ¿Podemos ayudar en algo?, preguntó Zest. Aqua se iluminó y asintió. Si no te importa, me vendría bien un poco de curación. El agua me quemó un poco al principio. Y si alguien pudiera revisar a Kazuma, sería genial. Tras dar órdenes, sus seguidores se pusieron manos a la obra, cumpliendo sus órdenes. Así concluyó la eliminación del que muchos consideraban el más peligroso de los generales del Rey Demonio. No murió en el campo de batalla llevándose consigo a innumerables hombres, sino que murió a manos de una diosa torpe y un mercader de vacaciones. ¿Otro general del Rey Demonio asesinado? Listo. ¿Un día de trabajo de oficina sin incidentes? Listo. ¿La loli explosiva y el demonio carmesí menos raro en una misión con algunos novatos? Listo. ¿Una pervertida fuera de la ciudad lidiando con su prometido? También listo. Con todos sus huevos contabilizados, Kazuma no tenía nada que hacer más que sentarse frente a la chimenea con Aqua. Los dos, envueltos en una manta, alimentaban al emperador Cell con maná y se acurrucaban. Desde su regreso de Arcanletia, Aqua había intentado seducir a Kazuma para que invirtiera dinero en más gamba, pero él se había mantenido firme. No era un simple casual al que se le pudiera engañar para que tirara su bien ganada Eris al vacío. Bueno, al menos después de darse cuenta de que no podía simplemente arrojarle un Eris y tener tirones infinitos. Un golpe a la puerta finalmente arruinó la serenidad de su día, obligando a Kazuma a soltar un gemido al levantarse. Aqua no dudó, arrebujándose en la manta mientras tarareaba, sonriendo a su hijo sobre la almohada de satén. A pesar de que apenas era tarde, Kazuma ya se había cambiado la ropa de trabajo por el pijama, por la comodidad y el calor que le proporcionaba. No mucho, solo un vestido a cuadros verde sobre verde que Aqua le había hecho cuando se dio cuenta de que aún dormía con su mono original. Que ella lo hubiera quemado después le seguía molestando hasta el día de hoy. ¿Quién es?, preguntó Kazuma abriendo la puerta y quedándose paralizado por la confusión. Ahora bien, un Kazuma menos culto y más perezoso no habría tenido ni idea de sus invitados. Al fin y al cabo, ¿qué le importaban los órganos políticos de Belzerga, mientras esta versión teórica de sí mismo pudiera holgazanear y perder el tiempo a su antojo? Sin embargo, este Kazuma era un poco más completo, pues había conocido a muchas de las figuras clave del reino durante sus numerosos tratos comerciales y toda la debacle legal de las sucubos contra el reino. Así que, afortunadamente, sabía exactamente quién estaba en su puerta, vestido con un vestido de diseño peculiar que casi podía reconocer. Era caro, de eso no tenía duda, pero los colores azul claro con fuertes reflejos en blanco y azul rey le llamaron la atención, al igual que su capa barra capuchón. Señora Iris, no la esperábamos, dijo Kazuma, haciendo una ligera reverencia, solo para darse cuenta de que estaba en pijama frente a su Alteza. Iris ladeó la cabeza confundida antes de susurrarle algo a su asistente. Asintiendo, la asistente dijo: Lady Iris envió una misiva la semana pasada a Lady Dustines. ¿No le informó de nuestra llegada? Kazuma negó con la cabeza, dándose cuenta del problema. No, por desgracia, la latina ha estado fuera varios días, conociendo a su prometido. Iris asintió, entendiendo, antes de susurrarle de nuevo a Claire. Su Alteza quiere saber si aún podemos entrar. Ha oído hablar de sus hazañas y desea saber de los héroes de Belzerk.
Kazume se llenó de orgullo al oír ese título, pues aún no había oído que llamaran así a su grupo. El hecho de que en el gremio lo consideraran un poco pesado laboral probablemente explicaba en gran medida el porqué. Sí, pasen. Mi novia y yo estábamos disfrutando de un día tranquilo después del trabajo. Si nos dan un poco, nos cambiaremos y luego les contaremos nuestras aventuras. Iris bajó la mirada, nerviosa, antes de hablar por primera vez. ¿Podría jugar contigo también una partida de duelo de monstruos? Kazuma se quedó paralizado antes de sonreír. Tenía un abanico de la realeza. Eso ni siquiera rozaba lo adorable que era cuando se ponía así de tímida. Por supuesto. Pero solo si logras hablar conmigo el resto de la noche en lugar de a través de tu sirviente. ¿Trato hecho? Preguntó Kazuma, arrodillándose y extendiéndole el dedo meñique. Iris miró primero a Claire, pero luego se giró hacia Kazuma, recordando lo que acababa de decir. ¿Para qué es esa señal con la mano? Es una promesa de meñique. Te unes con la persona con la que estás de acuerdo y no puedes retractarte. Así que te prometo contarte historias y jugar tantas rondas como quieras esta noche, siempre y cuando puedas seguir hablando por ti mismo. ¿Trato hecho? Preguntó Kazuma, sonriendo a la chica, que parecía estar protegida. Los ojos de Iris se iluminaron ante ese acto tan simple e infantil. Había oído hablar de hijos de sirvientes que hacían cosas similares, pero nunca había participado en un pacto así. Con entusiasmo, entrelazó sus meñiques con los de Kazuma, asintiendo con la cabeza. Trato hecho. Kazuma se puso de pie nuevamente y los hizo pasar. Aqua, tenemos invitados, ve y ponte tu ropa para reunirte con un cliente. Iris no entendía a qué se refería Kazuma, pero no estaba segura de si debía preguntar. Por suerte, Kazuma no lo necesitaba. La ropa de cliente es un conjunto de nuestra ropa de aventura habitual que conservamos en buen estado, pero no tiene las mismas mejoras que una pieza de equipo real. Es una buena manera de presentarnos bien a los posibles clientes sin tener que gastar dinero en un segundo conjunto listo para la batalla que nunca usamos. ¿Algo así como los soldados tienen uniformes ceremoniales y de combate? Preguntó Iris, absorbiendo la información. Exactamente. Después de todo, la mayoría de los aventureros no tienen suficiente dinero para recomprar su equipo cada vez que mejoran, sin contar el equipo que encuentran en las mazmorras. Kazuma los condujo al comedor, ofreciéndole la silla principal a Iris, como era correcto por lo que ella sabía. Bueno, no teníamos planes para cenar, pero probablemente podría pedir que me traigan algo si quieres. ¿Te gustaría probar lo que esté de oferta en la sala del gremio para comer como un aventurero? Preguntó, ya que había adivinado que la chica estaba enamorada del estilo de vida aventurero, si había venido hasta Axle solo para escuchar historias. Iris se volvió hacia la rubia de pelo corto y espada. ¿Podemos, Claire? Era evidente que quería negarle esa comida tan común, pero se sintió impotente ante la alegría desenfrenada que se reflejaba en el rostro de la princesa al pensar en comer semejante manjar. Supongo que podríamos hacerlo, una vez que Raine inspeccione la comida. Iris aplaudió con alegría, rebotando en su asiento. Entonces sí, por favor, señor Satou, sería genial. De acuerdo, dijo Kazuma mientras un puñado de Eris aparecía en su mano. Luna, ¿podrías enviar a alguien con suerte con 5 raciones de lo que sea que haya en el plato especial de hoy? Te daré el dinero mañana y se lo pagaré de mi bolsillo. Los Eris se evaporaron en motas de luz, desapareciendo mientras iban a entregar el mensaje. ¿Qué fue eso? Preguntó Iris, pues nunca había visto una habilidad que destruyera dinero. ¿Qué tal si me cambio primero y luego hablamos? Preguntó Kazuma al oír a Aqua bajar las escaleras para unirse a ellos. Aqua entró en la habitación justo a tiempo para posponer la pregunta, tropezando al darse cuenta de quién era su invitada. ¿La princesa Iris? Preguntó. Estaba tan sorprendida que casi dejó caer el óvulo de su preciado bebé. Hola. Dijo Iris, saludando a la diosa desquiciada. Debe ser Aqua, la novia y compañera del señor Satou, ¿verdad? Aqua asintió, Kazuma le frotó la espalda para consolarla mientras decía, puedes simplemente llamarme Kazuma, ¿sabes? Honestamente lo preferiría. Pero eso no sería apropiado. Dijo Iris, horrorizada ante la sola idea. Kazuma se encogió de hombros, una sonrisa astuta que Iris y Aqua no notaron, sí, pero a los aventureros normalmente no les importan los títulos apropiados y esas cosas. Los ojos de Claire se entrecerraron, pero Iris la detuvo emocionada. Entonces insisto en que me llames Iris. Kazuma hizo una reverencia, claramente convencido de haber ganado. Como quieras, Iris. Ahora, si me disculpas, me pondré ropa más apropiada. Konosuba.
Así que, sabiendo que si le disparaba a Anz mientras estaba en el suelo, terminaría destruyendo la mitad de la ciudad, Aqua hizo un geyser debajo de él para que lo derribara en el aire. Los ojos de Iris brillaron mientras se sentaba en el borde de su asiento, con la comida consumida y olvidada, mientras Kazuma terminaba su relato de cómo derrotaron a su último general. ¿Qué tipo de ataque es lo suficientemente fuerte como para destruir por completo a un slime venenoso como ese? Kazuma sonrió con suficiencia, invocando su cañón de dinero y colocándolo sobre la mesa. Esta cosita es mi arma principal. Puedo invertir dinero en ella y causa un daño proporcional. Así que, si usara un Iris, Iris asintió, riendo levemente. Sería un ataque realmente peligroso. Claire resopló indignada, cruzándose de brazos y encorvándose ligeramente en su asiento. Sigo diciendo que es absurdo que hayas conocido a la diosa Iris, como has dicho. Kazuma puso los ojos en blanco, contando rápidamente. Bueno, la he visto al menos 3 veces solo de las veces que morí y tuve que esperar a que Aqua me reviviera. ¿Y quién dice que no camina entre nosotros cuando está aburrida? Bromeó, sabiendo muy bien que Iris hacía eso a diario con su disfraz preferido como la ladrona gris. Claire soltó un murmullo de burla y negó con la cabeza. Como si los dioses no tuvieran nada mejor que hacer. Claire, deja de ser cruel con Kazuma. Si dice que es verdad, no veo por qué mentiría. Al fin y al cabo, las muertes del general se confirmaron con las cartas de aventurero de su grupo, ¿verdad? Preguntó Iris, volviéndose hacia Kazuma. Kazuma asintió, sacó su propia tarjeta y se la pasó a la escéptica espadachín. Anz fue lo último que maté, así que puedes confirmarlo ahí mismo. Y puedes ver que tengo resurrección en mi tarjeta, si quieres. Ofreció Aqua, mirando con anhelo la botella de vino medio vacía sobre la mesa. Solo había tomado 2 copas, pero aún quedaba más y tenía muchas ganas, pero tampoco quería volver a caer en malos hábitos. Claire miró ambas tarjetas antes de congelarse, con el rostro arrugado por la confusión. ¿Divino mercader? Kazuma asintió. Aqua se inclinó hacia él y le dirigió una mirada que era todo menos pura. Sonrojándose por las travesuras de Aqua, intentó explicarse. Sí, gracias a mis múltiples interacciones con una diosa y otras cosas, conseguí una clase avanzada que no estaba registrada, dijo, sin mentir sobre por qué tenía la clase. ¡Qué genial! Dijo Iris, casi saltando en su asiento. Tras un momento, sonrió con picardía. Así que, como creador de Duel Monsters, tienes tu propia mesa de duelo, ¿verdad? Preguntó, recordando su promesa. Claro. Está en la sala, respondió Kazuma, guiándola hacia la habitación. La modifiqué un poco para que sirva de mesa de centros y le pongo la tapa encima, explicó, quitándole el cubrecama y revelando las zonas de duelo que conocía por jugar en la capital. Iris se giró con entusiasmo hacia Raine, extendiendo las manos. Raine sonrió, negando con la cabeza antes de meter la mano en su bolso y sacar una baraja de cartas para Iris. No sé si lo sabías, pero tu juego ha conquistado la capital. Más de un noble casi se endeuda intentando encontrar cartas específicas. ¿En serio? Preguntó Kazuma, sintiéndose un poco mal por introducir el cartón crack en un mundo de fantasía desprevenido. Raine tuvo la amabilidad de preguntar por ahí si podían hacerme una baraja. Hizo un trabajo estupendo encontrando las cartas que más me gustaban, admitió Iris, lo que puso a Claire bastante celosa. Incluso mandé a hacer este vestido inspirado en mi monstruo favorito. Exclamó, girando ligeramente y extendiendo los brazos, haciendo que su pseudocapa se extendiera, como si fueran alas. Kazuma finalmente entendió por qué el vestido le resultaba familiar mientras se reía. ¿Un fanático de los ojos azules, eh? Es tan enorme y majestuoso. Me encantaría montar un dragón así algún día, reflexionó Iris, hablando como la mayoría de las niñas dirían sobre un pony. Ja. Lo tendré en cuenta, dijo Kazuma, sacando un mazo estándar de su almacén. Bueno, usaré el mazo preconstruido si no te importa. Al fin y al cabo, tengo acceso a todas las cartas, tanto las lanzadas como las que están por salir, bromeó. No te contengas, Kazuma. Dijo Iris, con más vida que en todo el viaje. Te voy a dar una paliza. La mente de Kazuma se detuvo de golpe ante esa última exclamación, que surgió de la nada. Por suerte, Claire vio la confusión en sus ojos y se compadeció de él. Lo siento, pero a Lady Iris se le ha metido en la cabeza que las charlas inapropiadas son parte integral de la experiencia. Claro que sí. Siempre que veo tocar a los nobles, lo hacen, refunfuñó Iris, cruzándose de brazos con petulancia. Kazuma rió, dejando su mazo.
Me aseguraré de incluir una sección sobre deportividad en la próxima actualización del reglamento. Claire asintió. Eso podría ser lo mejor. Su Alteza ha estado aprendiendo frases groseras de otros nobles. Kazuma asintió, abriendo su pequeño bolsillo. Bueno, supongo que tendré que ser un poco más humilde entonces. Les advierto que muchas de estas tarjetas no estarán disponibles para la mayoría de la gente hasta dentro de unos años, advirtió Kazuma, con una sonrisa maliciosa que estremeció a los presentes. Vengan a conocer a mis damas de la fortuna. Iris se deshizo de la sensación de fatalidad inminente y reorganizó su mazo mientras Kazuma se preparaba. No importa cuál sea tu mazo, puedo ganar. Oh. Quédate con esa energía shonen. Pero no te servirá de nada. Kazuma empezó la partida. Una partida que solo duró un turno. Y con eso, robó la última pieza de la prohibida. Kazuma sonrió, con aspecto inocente al observar la expresión de derrota de Iris. ¿Cómo? Preguntó Iris, con la mirada perdida tras haber visto el turno de Kazuma. Algunas de las mecánicas ni siquiera existían todavía. Oh, no te preocupes por eso. Solo quería demostrarte algo. Es decir, no importa cuánto dinero inviertas en el juego, alguien puede ganarte. Aqua se tocó la barbilla pensativa, ladeando la cabeza. Hablando de eso, ¿cuánto vales todavía, Kazuma? Ese cofre que le diste a Cesta tenía mucho y quería preguntarte. Kazuma se encogió de hombros, sin importarle. No sé, dejé de importarme después de unos 100 millones. Claire se quedó boquiabierta, con un tic en un ojo. ¿De verdad? ¿Bromeas? Podrías haber comprado una marcha entera por una fracción de eso. Kazuma se encogió de hombros de nuevo, esta vez con un poco de vergüenza. ¿Solo me gusta hacer que el número suba? Iris tarareó para sí misma antes de preguntar. ¿Crees que es por eso que hubo un aumento en los impuestos este año? Los ojos de Claire se iluminaron antes de mirar a Kazuma e Iris. Finalmente, le hizo una reverencia a Kazuma. Por favor, sigue con tu juego. Oye. Venga, Lady Iris, creo que ya es hora de que regresemos a casa, insistió Claire mientras el sol comenzaba a ponerse afuera. Ah, ¿tenemos que hacerlo? Se quejó Iris levemente, aunque sin contraatacar. Bueno, ya casi es hora de dormir y tienes clases por la mañana, intervino Raine, preparándose para teletransportarlos de regreso a la capital. De acuerdo. ¿Me prometes que vendrás a visitarnos la próxima vez que estés en la capital? Le preguntó Iris a Kazuma, con los ojos iluminados. Claro. Nos vemos entonces, convino Kazuma, sonriéndole y despidiéndose con la mano. Una vez que el trío se fue, Aqua se inclinó hacia Kazuma y le dio un fuerte abrazo. Le haré un vestido de cosplay para la próxima vez que la veamos. Kazuma se rió, feliz de que todo hubiera ido tan bien. Con Konosuba, en la capital real, Claire y Raine mantenían una acalorada pero discreta discusión. Entonces, ¿qué hacemos con la riqueza del señor Satou? Preguntó Claire con voz temblorosa. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer algo al respecto? Preguntó Raine, sin entender por qué Claire estaba tan preocupada. Porque, si se quedara con su dinero, podría arruinar toda nuestra economía. Sin mencionar que podría poner en circulación cantidades masivas de Eris o destruirla con sus habilidades. Explicó Claire, siseando la última parte. Ah, ya veo que eso podría ser un problema, creo que deberíamos preguntarle a su majestad sobre esto, admitió Raine, ya que esto estaba muy por encima de su nivel salarial. Claire chasqueó la lengua, molesta, pero incapaz de contradecir. Si no tuviera clase divina, podríamos haberlo encerrado o asesinado. Habría sido mucho más limpio. Claire. ¿Qué? Tengo razón. Capítulo 34. Kazuma hojeó una pila de papeles, leyéndolos. Había lidiado con bastantes amenazas superiores a su nivel desde que llegó a Axel, pero pocas, si es que alguna, estaban a la altura de la amenaza que ahora enfrentaba. Impuestos para múltiples franquicias en todo el reino. Lo siento, mi rango de aventura, nivel y puntuación relativa de equipo próximo normalizada de acuerdo con la ordenanza 17F, subsección 3, párrafo y afectan mis impuestos, independientemente de mis posesiones y riquezas reales. ¿Cómo demonios voy a resolver esto sin 3 contables, un senescali, posiblemente, un sacerdote para bendecir todo el proyecto? Gritó Kazuma, haciendo que varios aventureros novatos se alejaran con cautela del iracundo empleado. Yo pagué los impuestos de Megumin, la familia de Darkness tiene su propia forma de encargarse de las cosas, y los impuestos de Aqua los pagó la maldita iglesia.
Pero como de verdad puse mi dinero a trabajar, tengo que esforzarme 10 veces más solo para pagar y no ser ejecutado, se lamentó Kazuma, dejando caer la cabeza sobre el mostrador con un golpe sordo. Luna rió entre dientes mientras pasaba, distrayendo a los aventureros que esperaban en la fila. Bienvenido a ser un adulto responsable, Kazuma. Te sugiero contratar a un contador para que no tengas que preocuparte por esto el año que viene. La mirada de Kazuma podría haber derretido el acero al levantar la cabeza de golpe. ¿Y pagarles para que toquen mi dinero? Prefiero pagar de más la corona que confiar en un corredor de apuestas de mala muerte al que literalmente le pagan por ser astuto con el oro. Luna parpadeó confundida, pensando en eso por un momento antes de girar sobre sus talones. ¿A dónde vas?, preguntó Kazuma, confundido por qué se había ido tan repentinamente cuando acababa de llegar. A revisar los libros del gremio, replicó Luna, acelerando el paso ante la creciente paranoia. ¿Él, Luna?, preguntó, un poco dolido. Después de todo, él había llevado los libros de contabilidad del gremio. Sin embargo, esto le recordó algo más. También estaba a cargo de las cuentas de la Unión. Anda ya. Aqua se rió disimuladamente en una de las mesas, bebiendo su jugo de fruta mientras acariciaba suavemente su huevo de dragón. Ella, Darkness, Bungyun y Megumin disfrutaban de un brunch. Las chicas acababan de regresar de sus propias expediciones. Tras dejar la bebida, Aqua se inclinó hacia adelante, pateando mientras les contaba sobre la visita de Iris. Así que la princesa disfrutó de su visita, dijo Aqua para comenzar la historia, sin haberles contado aún que Iris había estado allí. Obtuvo justo la reacción que buscaba, ya que Darkness casi se atragantó con su propia comida, necesitando golpearse el pecho. Bungyun estaba confundida, mientras que a Megumin parecía no importarle. ¿Lady Iris estuvo aquí?, preguntó Darkness en un susurro, necesitando confirmar lo que Aqua decía. ¿Sí? Es fan del juego de cartas de Cassie y vino a felicitarnos por todos los generales que hemos eliminado. Hasta ahora han sido Sylvia, Hans, Benil y Beldia. Son la mayoría, ¿verdad?, preguntó Aqua, sabiendo que Darkness sabría ese tipo de información. Darkness se tocó la barbilla, pensándolo un momento antes de asentir. Creo que solo hay unos pocos más. Aunque su hija es la única conocida públicamente, si no recuerdo mal. Megumin se hinchó ante eso, con una amplia sonrisa mientras presumía. Claro. Somos el mejor partido que existe y ya es hora de que se nos reconozca nuestra grandeza. Hizo una pausa antes de que su sonrisa se volviera mucho más siniestra. ¿Cuándo nos pagarán por nuestros servicios al reino entonces? No lo harás, maldita loli explosiva. Gritó Kazuma, tras haber oído hablar de dinero y haber captado su atención. Aún tienes una pequeña deuda por los daños causados al campo después de que pagué todas las recompensas que tenías por ser una molestia pública. Bungyun ya recibió su paga y la usó para comprarles equipo a ambos, y Darkness y Aqua donaron a sus respectivas iglesias. La sonrisa de Kazuma era casi tan malvada como la de un demonio, claramente disfrutando de arruinarle la supuesta paga a Megumin. ¿Qué? Pero si fui clave en esas peleas. Seguro que merezco. Tú causaste que Beldia atacara en primer lugar, no pudiste lanzar nada en la mazmorra de Vanir, Sylvia era inmune a tu magia y ni siquiera viste a Anz, señaló Kazuma, desinflando el argumento de Megumin antes de que pudiera tomar vuelo. La archimaga se quedó paralizada al darse cuenta de que el mercader tenía razón. Se desplomó lentamente en su asiento, desplomándose al lado de Yun al comprender que la habían relegado a ser un personaje secundario en su propia y gloriosa historia. Aqua no pudo evitarlo y estalló en carcajadas por la alegría de que alguien más estuviera recibiendo la conversación por una vez, mientras Yun y Darkness intentaban consolar el ego destrozado del gran archimago del clan demonio carmesí. Kazuma suspiró al ver que el dolor de Megumin le proporcionaba un alivio muy necesario. Volviendo a su contabilidad, sacó su tarjeta de aventurero. ¿Por qué no puedo tener una exención de impuestos como habilidad que pueda comprar?, se quejó, mientras buscaba opciones para retrasar la necesidad de hacer más cálculos. Aqua resopló, casi ahogándose con la bebida ante la idea. Eso sería divertidísimo. ¿Te imaginas explicarle al recaudador de impuestos? Lo siento, señor, no estoy sujeta a impuestos porque mi tarjeta de aventurera lo dice. Fue suficiente para que incluso Darkness se riera, y Yun se tapó la boca ante la idea. Mientras el grupo disfrutaba de su mañana tranquila, el huevo de bestia mágica que Kazuma había sacado para Aqua empezó a moverse. Al principio no era mucho, pero a medida que el residente empezó a atacar su prisión de calcio, la cáscara se rompió y llamó la atención.
Megumin fue la primera en notarlo, pues su estado de depresión la había dejado con la mirada decaída. Oye, Aqua, se te está rompiendo el huevo. ¿Eh? Aqua se iluminó, mirando hacia abajo. ¿Sí? Mi bebé por fin está eclosionando. Susurró, acariciando el huevo, que ahora se agitaba, mientras la cría luchaba por liberarse. Las 4 mujeres, y un Kazuma que se demoraba, se reunieron a su alrededor mientras el huevo empezaba a ser picoteado para revelar un pollito. Un pollito amarillo, esponjoso y un poco grande. ¿Ves, Aqua? Las gachas nunca pagan, es perfecto. Mira a mi pequeño dragón. Vas a crecer y ser el mejor dragón del mundo, ¿verdad? Exclamó Aqua con entusiasmo, levantando a su bebé hasta su cara y frotándolo con la mejilla, provocando gorjeos de confusa alegría en la cría. ¿Eh? El resto de la mesa exclamó a coro, confundidos por la reacción de la diosa. Te llamaré Kingsford Zeltman. Emperador de dragones. O, Emperador Cell, para abreviar, terminó Aqua, dejándolo junto a un trozo de pan que el polluelo empezó a picotear alegremente. Kazuma se frotó el puente de la nariz. La causa de su dolor de cabeza se trasladó rápidamente a Aqua. Aqua, eso es un pollito. Un pollito. Eso no es un dragón, insistió, señalando al bebé que jugaba con el pelo de Aqua, pues ya había comido suficiente pan por ahora. Aqua hinchó las mejillas, haciendo pucheros mientras levantaba a Cell. ¿Cómo puedes decir eso de nuestro hijo? Tienes esa extraña habilidad para identificar cosas y cuánto cuestan, ¿verdad? ¿Qué dice? Kazuma puso los ojos en blanco, usando la habilidad solo para alegrar a Aqua. Lo leyó en voz alta para que todos lo oyeran. Cría, precio, vamos. El precio es invaluable, no vendemos niños. Aqua, tú no eres, se metieron con mi habilidad. Preguntó, frotándole la cabeza con un nudillo. No hice nada. Llevo aquí todo el tiempo. Gritó Aqua, abrazando a Cell contra su pecho para protegerla mientras se alejaba de Kazuma. Mira. Decía cría, no pollito. Los pollos también son crías, Aqua. Señaló Kazuma, extendiendo la mano para pellizcarle las mejillas y jalarlas suavemente. Se rió al hacerlo, pero pronto se convirtió en una risita nerviosa mientras la rodeaba con los brazos en un abrazo. Bueno, da igual. Mientras te haga feliz. Solo asegúrate de cuidar al pequeñín, ¿de acuerdo? Recogeremos lo esencial después del trabajo. Se levantó, estirando la espalda. Hablando de eso, ¿no empieza pronto tu turno médico? Aqua se desanimó, mirando a su bebé. Pero acaba de nacer. ¿Qué clase de madre sería si lo dejara solo para ir a trabajar de inmediato? Preguntó, intentando escabullirse del trabajo. Oh, creo que podemos encontrarle un lugar donde quedarse mientras trabajas. Oh, demonios, podría relajarse en la oficina de Luna cuando tengas pacientes. ¿O es que no confías en Luna? Preguntó Kazuma, con un tono que claramente provocaba a la diosa angustiada. Bueno, iré a pedirle a Luna que me ayude a encontrar un contenedor donde pueda anidar. Le traeré algunos shinies y monedas incluso para que empiece a hacer su propio pequeño tesoro, prácticamente cantó, levantándose y saltando hacia la oficina del maestro del gremio. Kazuma negó con la cabeza, contento de poder guardar la mayoría de sus objetos de valor para que no se perdieran y aumentaran el tesoro del dragón. Volviéndose hacia el grupo, sacó un diario de bolsillo. Lo abrió y lo golpeó con un bolígrafo que se materializó. Bueno, ¿los 3 se relajan hoy o quieren un trabajo? Los magos y el cruzado se miraron un momento antes de encogerse de hombros al unísono. ¿Nos acompañarán Aqua y tú? Preguntó Darkness. Kazuma asintió, hojeando las páginas. Sí, no tiene mucha gente a su cargo. Desde que subimos los estándares y las restricciones sobre quién podía aceptar qué misiones, todo ha estado bastante tranquilo. Kazuma se quedó paralizado al decir eso, con gotas de sudor frío formándose en su frente al darse cuenta de que acababa de levantar la voz. Quizás, si no decía nada, no habría consecuencias. Antes de que pudiera volver al trabajo, vio a Gris acercándose a la mesa con un cubo bastante grande de palomitas que estaba masticando. ¿Puedo ayudarte, Gris? ¿Hay algún trabajo o algo que necesites? Oh, no, por favor. Solo estoy aquí para ver el espectáculo, respondió, inclinando sus palomitas hacia abajo para que Megumin recibiera un poco de la delicia con mantequilla. ¿Mostrar? Fue lo más lejos que llegó Kazuma antes de que se abriera de golpe la entrada principal del gremio. 2 caballeros con armadura entraron, flanqueando la puerta, seguidos de 2 más alineados junto a ellos.
Esto se repitió 3 veces más con hombres de armas ataviados con ropas ornamentadas hasta que se abrió un pasillo que conducía al exterior, donde se podía ver una gran multitud. Un hombre vestido de blanco y azul brillante con ribetes dorados marchaba por el pasillo artificial, con un gran pergamino bajo el brazo. Una vez al final de los hombres, miró a su alrededor, buscando. Al posar la mirada en Kazuma, pareció enderezarse aún más. El hombre caminó tan rápido como le fue posible para estar frente a Kazuma, haciendo una ligera reverencia. Levantó el pergamino, lo desenrolló antes de aclararse la garganta. Su Alteza Real, la princesa Iris Espada Elegante Belcerga, primera princesa del reino y cazadora de dragones, en nombre de la Casa Real de Belcerga, solicita y requiere que Kazuma Satou, héroe del reino, comerciante divino y cazador de demonios, asista al Palacio Real con toda la prisa apropiada. Por acciones meritorias en la defensa y mejora del reino y la demostración de tal nobleza de carácter, los ojos de Kazuma se deslizaron hacia Driss, quien parecía estar ahogándose con sus palomitas de maíz mientras no podía contener la risa, pero aparentemente estaba usando una habilidad de ladrón para permanecer en silencio y no interrumpir su entretenimiento. Ante los dioses y para ser reconocido con la debida ceremonia, será elevado y noble ante los ojos del reino y se le otorgarán los títulos y honores que le correspondan. Además, recibirá la lealtad de la noble casa de Satou bajo todas las obligaciones feudales que incumben al señor de Axel. Firmado por la princesa y atestiguado ante los dioses y la nobleza reunida, XX de 0000 del año ZZZZ. El heraldo hizo una reverencia que a Kazuma le pareció excesivamente baja y prácticamente le entregó el pergamino en las manos inertes de Kazuma. Kazuma tomó lentamente el pergamino y lo levantó para releer lo que acababa de oír. Sentía como si le hubieran desgarrado el cerebro al ver que las palabras perdían significado. Tenía el estómago lleno de plomo. Finalmente logró volver a mirar al heraldo que esperaba una respuesta. Kazuma, con su infinita sabiduría, logró decir, ¿eh? Kazuma se removía con su elegante ropa mientras él y su grupo esperaban fuera del salón donde Iris los recibiría. Afortunadamente, esto debía ser menos formal por ahora, una forma de repasar legalidades y formalidades antes de la ceremonia y demás. Suponiendo que dejó que las cosas llegaran a ese punto, claro está. Un mayordomo hizo una reverencia al abrir la puerta ante una señal invisible. No estaba seguro de cómo el hombre había sabido que estaban listos dentro, pero supuso que se trataba de alguna habilidad. Después de todo, si existía la clase mercante, quizás también la clase mayordomo. Nunca antes había pensado en esas cosas, e incluso ahora podía admitir que estaba presa del pánico e intentando distraerse. Respirando hondo, Kazuma miró a los miembros de su grupo. Aqua estaba serena, ajena a la gravedad de la situación, mientras sostenía un paquete en el brazo, lejos de él. Megumin parecía orgullosa de participar en una reunión con la realeza, aunque era evidente que se sentía tan incómoda como él con su atuendo formal. Yun parecía un manojo de nervios, buscando con la mirada las salidas. ¿Y Darkness? Darkness observaba a los demás igual que él, esperando que todos se comportaran. Sabiendo que no iba a ser más fácil, entró, asegurándose de sujetar el codo de Aqua como Darkness le había indicado. Por suerte, la sala estaba mucho menos llena de lo que temían. Aparte de la propia Iris, solo estaban Claire y Raine en la pequeña sala del trono, aparentemente solo para uso de la princesa. Había visto la que usaba el rey, y agradecía que la reunión no se celebrara allí, y que el aterrador hombre no estuviera allí. El rostro de Iris se iluminó con una sonrisa al entrar, casi aplaudiendo de emoción. Maravilloso. Estoy tan feliz de finalmente poder conocerlos a todos. Espero que no les moleste haber limitado este primer encuentro solo a nosotros. La última vez fuimos mucho menos formales de lo habitual y quería asegurarme de que estuvieran listos para los procedimientos más formales que se llevarán a cabo más adelante. Iris, honestamente, parecía infalible sentada en su trono, la imagen de la inocencia. Y con un chasquido casi audible, esa sonrisa serena y angelical fue suficiente para abrumar el último resto de paciencia de Kazuma ante las maquinaciones de la princesa. Levantó las manos, con las palmas hacia arriba, y señaló a las dos mujeres junto a Iris. Una gran pila de Iris se materializó por un instante antes de evaporarse en motas doradas de maná. Divino. Sello. ¿Eh? Preguntó Iris, completamente confundida mientras anillos de luz dorada atrapaban a sus sirvientes. ¿Kazuma? Preguntó con un dejo de preocupación en la voz. ¿Qué significa esto, bruto? Libéranos ahora mismo y te daré la dignidad de una muerte rápida. Gritó Claire, intentando cortar la prisión.
Darkness se quedó boquiabierta, mientras la cruzada intentaba procesar lo que estaba pasando. Kazuma. ¿En qué estás pensando? Silencio. Gritó Kazuma, señalando a Darkness. Tu prima pequeña es la que causó esta porquería. ¿Perdón? Chilló Iris, confundida por lo que pudo haber hecho. ¿Perdón? ¿Perdón? Preguntó Kazuma, volviéndose hacia Iris. Un destello de luz brilló en una de sus palmas antes de moverse con rapidez para ponerse frente a ella. Entonces, ¿por qué estoy convirtiendo a Shanghai en noble? Creí haber dejado claro que eso es lo último que quiero. Gimió, y su furia latente se convirtió en algo más parecido a las rabietas de agua. Agarró las mejillas de la princesa, estirándolas como haría con las de su novia cuando cometía una tontería. Señora Iris. ¿Por qué deja que se salga con la suya? Chilló Claire. Raine asintió mientras observaban desde sus prisiones. ¿Por qué lo deserviré? Lo obligamos a hacernos un favor, dijo Iris con la cara aplastada y estirada, sin que la princesa se defendiera. Él atacó. Iris desestimó la queja con un gesto de la mano. No se dio cuenta de mis peligrosas habilidades. Given es un imbécil, creo que tiene derecho a estar enojado. Que se lo saque de encima. No tardó mucho más, el ojo de Kazuma se crispó al verlos, casi ignorando su colapso mental. Finalmente, levantó las manos antes de agarrarse el pelo, arruinando el extenso trabajo que le había costado aparentar respeto para la reunión. Kazuma. Exclamó Darkness mientras el grupo corría hacia la princesa y el comerciante. Eso tardó siglos. Chilló, intentando agarrarlo, ya que nadie más lo hacía. Con una sincronización inimitable, Aqua decidió intervenir, poniéndose al frente de la lucha de Darkness con Kazuma para entregarle su paquete a Iris. Oye, Iris. Te hice un vestido basado en una tarjeta que Kazuma aún no ha publicado y pensé que te gustaría. Los ojos de Iris se iluminaron, emocionada por haber recibido algo de su pasatiempo favorito. Por primera vez, como una niña, lo abrió con entusiasmo antes de mostrar el vestido. Si no fuera por la alta calidad de los materiales, gran parte parecería casi simple, gran parte de un amarillo dorado con detalles en blanco metálico que daban la impresión de alas. Por lo demás, era un vestido sin mangas bastante sencillo. ¿De qué es? Kazuma finalmente se desanimó y se desplomó en el suelo. Suspiró, liberando el hechizo sobre Claire y Raine ahora que el momento había pasado y su frustración se había disipado un poco. Doncella de ojos azules. Forma parte del arquetipo de ojos azules. Estaba pensando en lanzarla el año que viene. Los ojos de Iris brillaron, claramente emocionada ante la idea de que su carta favorita tuviera más apoyo. ¡Excelente! Ahora, supongo que debería explicarte por qué estás aquí. Claire parecía a punto de expresar su descontento con Kazuma a punta de espada, pero Raine le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. Si Iris no había hecho nada, obviamente no quería que se hiciera nada. Gruñendo, Claire se cruzó de brazos y frunció el ceño. Aún así, te multaremos por agredirnos, refunfuñó, siendo eso lo máximo que estaba dispuesta a ceder. Kazuma puso los ojos en blanco mientras Iris se aclaraba la garganta. Cambiemos de tema, dijo, dejando claro que ese tema de conversación era el final por ahora. Para empezar, empecemos con el hombre que se hacía llamar Alderp. Kazuma se concentró en ese nombre, dándose cuenta de repente de que iba en serio, no solo algo que había decidido por capricho. Tras descubrir la gravedad de sus fechorías y libertinaje, lamentablemente sus propiedades tendrán que ser liquidadas casi por completo. Darkness se tapó la boca, presa del pánico. Normalmente, esto no sería un problema, pero su hijo adoptivo, Walter, fue declarado no solo inocente, sino también clave para exponer la conspiración de su antiguo padre, como bien sabes. Kazuma asintió, siguiéndolo hasta allí. Eso nos lleva al primero de nuestros problemas, dijo Iris, señalando a Darkness. ¿Eh? Preguntó Kazuma, sin saber qué tenía que ver Darkness con todo esto, incluso cuando los ojos del rubio se llenaron de lágrimas. Si Walter no logra liquidar adecuadamente los activos necesarios para cubrir los pecados de Alderp, perderá sus títulos y será responsable del resto de la deuda, explicó Darkness frunciendo el ceño levemente. Toda una vida criada en la nobleza le permitió comprender de inmediato lo que Iris decía. Y si eso sucede, nuestro noviazgo terminará de inmediato. Iris asintió, agradecida de que Darkness comprendiera la situación. Exactamente. Además, Alderp tenía una cantidad desorbitada de activos no líquidos que había ocultado a la corona. Kazuma hizo una mueca.
Su reciente encuentro con el código tributario del reino le recordó que eso también significaría que Alderp y ahora Walter deberían pagar impuestos atrasados bastante considerables sobre esas propiedades no declaradas. El costo de sus propiedades sería bastante alto y la demanda no sería suficiente para mantener altos los precios de la tierra que se subastaría, continuó Iris. Así que, la única manera de evitar que el valor de la tierra baje demasiado, Kazuma dejó escapar un gruñido, al darse cuenta de a dónde quería llegar esto. Sería mejor que alguien comprara la mayoría al valor actual para asegurarse de que no se desplome el mercado. Iris arrugó la cara ante la extraña frase, pero asintió. No es exactamente como yo lo habría expresado, pero en esencia ese es el problema, sí. Pero ese es solo el comienzo de los problemas. Espera, ¿hay más? ¿Qué más hay? Preguntó Kazuma, ladeando la cabeza, confundido. ¿Eres tú?, dijo Claire con el ceño fruncido. La ignorancia del insolente mocoso la irritaba como lija. ¿Tienes idea de lo que significa para un simple comerciante ser tan rico como tú? Belzerk ya es considerado un reino de bárbaros, y ahora nos estás convirtiendo en el hazmerreír internacional. Kazuma se encogió de hombros sin vergüenza. ¿Que realmente soy bueno en lo que hago? Su expresión inocente casi provocó que Claire se lanzara a otra diatriba, pero la mano levantada de Iris la hizo reconsiderar. Aunque no lo creas, sí, eso también. Olvidas lo fácil que es que la envidia se convierta en desprecio, Kazuma. Pero hay una implicación aún más grave. Kazuma, ¿sabes cuál es el gasto militar anual del reino? Kazuma negó con la cabeza y levantó las manos en señal de rendición. ¿Puedo asumir mucho? Iris asintió, con el ceño fruncido. Es menos de una cuarta parte de lo que admitiste haber guardado cuando te visitamos. Kazuma se quedó paralizado ante eso, con su abaco interior resonando, antes de comprender de repente por qué era un problema. Oh. Exactamente. Ah. Y no solo estás, para ser sincero, acumulando una cantidad de riqueza tan aterradora que cualquier dragón podría sentir celos en una dimensión de bolsillo. Una dimensión de bolsillo de una habilidad desconocida, nada menos. Lo que significa que no tenemos ni idea de qué sucederá con el contenido si mueres, explicó Iris, dejando que la mente de Kazuma llegara a sus propias conclusiones. Kazuma dejó escapar un suspiro tembloroso, considerando las implicaciones por un momento, luego, al darse cuenta de que se le habían agotado las objeciones lógicas, recurrió a hacer pucheros, actuando más como Aqua cuando no se salía con la suya de lo que cualquiera diría en voz alta. Pero no quiero ser noble. Solo quiero seguir ganando dinero y viviendo feliz con mis amigos y Aqua. Gimió, abrazándose las rodillas. Iris parpadeó, algo desconcertada por su reacción petulante. Sinceramente, esperaba algo mejor del divino mercader después de su primer encuentro. Era evidente que aún no lo conocía tan bien. Darkness se acercó a él y se arrodilló para hablarle. ¿Kazuma? ¿Sí? Preguntó murmurando entre sus rodillas. Le frotó el hombro, ayudándolo a calmarse. ¿Puedes decirnos qué tiene de malo ser noble para ti? Creo que Iris lo entendería si pudieras. Kazuma resopló antes de levantar la vista. ¿Porque entonces sería responsable de todos en mis tierras? Empezó, y Darkness le indicó con la cabeza que continuara. No quiero dejarme atrapar por las maquinaciones maquiavélicas de los nobles, continuó, sin percatarse de las reacciones confusas de los demás en la sala ante la palabra maquiavélica, junto a Aqua, quien asintió con una comprensión que solo era parcialmente fingida. Kazuma se giró hacia Claire, fulminándola con la mirada y señalándola con el dedo. ¿Y tú? Dime en la cara que los demás nobles no me tratarían como una mierda solo por ser de baja cuna. Toda la sala se giró para mirar a Claire, quien mantenía una postura tensa, con los labios fruncidos como si acabara de morder una naranja agria o un limón. Mirando a su alrededor, al sentir el peso de sus miradas, chasqueó la lengua audiblemente antes de apartar la mirada. El señor Satou tiene, exasperantemente, razón. Muchos nobles podrían haber sido aventureros, pero se casaron con nobles y fueron aventureros activos, no solo empleados de gremio con delirios de grandeza. Mira. Está de nuestro lado y me trata como si fuera basura. Gritó Kazuma, tentado a volver a atar al caballero de blanco por despecho. La sonrisa de Iris era frágil al admitirlo, asintiendo. Sea como sea, no tendrás que lidiar con ellos muy a menudo y siempre podrías nombrar a un senescal para que se encargue de gran parte de los asuntos de tu casa. Haremos todo lo posible para que esto sea lo menos doloroso posible para ti, pero realmente necesitamos su ayuda. Los ojos de Darkness rogaban a Kazuma que ayudara.
Soltó un gruñido de frustración, sabiendo que el tanque pervertido había empezado a disfrutar de su tiempo con Walter, tras darle una oportunidad. Con un gruñido de frustración, se armó de valor. ¿De cuánta Eris estamos hablando? Claire de repente sonrió y le dio un vuelco el estómago, con la frente perlada de sudor. El caballero sacó un fajo de papeles de un bolsillo antes de entregárselo, esperando la explosión. Con manos temblorosas, manipuló torpemente la lista detallada. Al leerla, sintió que le flaqueaban las rodillas y volvía a llorar. Finalmente, se volvió hacia Darkness y le dio una patada en la espinilla. Trabajarás para mí el resto de tu miserable vida. Si voy a financiar a tu amado, lo menos que puedes hacer es devolverme parte de mi maldito dinero. Insistió, con la boca llena de ira. Kazuma. Aunque me encanta este tipo de juego, debo insistir en que pares. Ya estoy viendo a Walter, insistió Darkness, sonrojándose mientras se daba la vuelta, con la cara enrojecida. Eso solo hizo que Kazuma se enojara más mientras hacía movimientos de estrangulamiento con sus manos, tentado de sacarla de su miseria. Frustrado, dejó caer la factura, dejando que Aqua la recogiera por curiosidad. Incluso con su limitado conocimiento financiero, casi vomitó al oír las cifras. Abrazó al hombre furioso, llorando a mares en su hombro. Kachi. Esto no afectará los fondos de mi iglesia, ¿verdad? Te ayudaré si es necesario, pero, eso bastó para que Kazuma se calmara. La voz angustiada de Aqua lo devolvió a la realidad. ¿Qué? No, claro que no, cariño. Ese dinero es tuyo y está separado de mis cosas, no te preocupes. Respiró hondo y volvió a mirar a Claire con enojo, sabiendo que disfrutaba de su dolor. Bien, lo haré. ¿Dónde quieres que tire el dinero? Iris ladeó la cabeza, confundida ante la pregunta. ¿Tirar el dinero? Bueno, sí. Está en mi almacén. No es que pueda darte un pagaré para un banco o un gremio. Soy mi propio banco, le recordó Kazuma, separando las manos para que salieran monedas de la superior, solo para que desaparecieran al tocar el segundero. Una vez que captó la idea, Iris asintió y se volvió hacia Raine. ¿Podrías pedirles a los tesoreros reales que se encarguen de eso? Quizás también podrías tantear el terreno para un seneschel para Kazuma. Kazuma soltó una carcajada mientras su rostro se veía claramente malvado por un instante. Oh, no te preocupes por eso todavía. Creo que conozco a la persona ideal para ese trabajo. Darkness juntó las manos con entusiasmo, contenta de ver que todo iba a salir bien. Genial, Kazuma. ¿Y cuándo se casarán Aqua y tú? Preguntó. La pregunta, por lo demás absurda, recibió peso cuando Iris y Raine asintieron. Aqua fue la primera en reaccionar, soltando una carcajada. ¿De qué hablas, oscuridad? Soy una diosa, y las diosas y los mortales no se casan. La sonrisa de Darkness era frágil mientras acariciaba a Aqua con calma. Ah, ya veo. Supongo que deberías disfrutar del tiempo que te queda con él entonces. Oye, ¿qué significa eso? Preguntó Kazuma, molesto por la vaga sensación de pavor que traía Darkness. Kazuma, vas a ser noble. Si bien es aceptable que un hombre soltero tenga algún flirteo ocasional con una dama, tener una pareja adecuada fuera del matrimonio sería inaceptable. Los miró a ambos, asegurándose de que estuvieran escuchando. Si te convirtieras en noble y continuaras con tu relación como está, Iris quedaría muy mal, y seguirías recibiendo propuestas de matrimonio de otros nobles. Solo por tu dinero, por no hablar de tus otros logros, serías un blanco fácil para cualquier familia que intente elevar su estatus. Aqua era la beligerante ahora, poniendo sus manos en sus caderas. ¿Y qué? Los golpearé a todos con un palo si es necesario. Él es mi Kazuma y ninguna ramera me lo arrebatará. Kazuma se iluminó ante eso, le gustó que Aqua fuera posesiva un poco más de lo que esperaba. Darkness intentó calmar a Aqua, pero solo empeoró las cosas al explicarle más. Aqua, en este caso, serías la ramera o la dama escarlata. Estarías involucrada románticamente, a sabiendas, con un noble, aunque, en realidad, no tienes nobleza propia. Aqua casi se abalanzó sobre Darkness, pero Kazuma la detuvo, levantándola por la cintura y sujetándola. Cuanto más escuchaba, más pensaba en ello y se daba cuenta de algo. ¿Por qué no casarse? Ya actuaban como un matrimonio la mitad del tiempo, y no era como si tuviera intención de romper con Aqua. Eso sin contar lo fuera de su alcance que estaba, al menos en su mente. Bájame, Kazuma. Tengo que poner a esta pervertida en su lugar, bajo mi control. Chilló Aqua, mientras intentaba liberarse con poco éxito. La oscuridad solo se rompió por un segundo, un pequeño hilo de baba escapó de su boca antes de que se concentrara y se la limpiara.
Al concentrarse, intentó una estrategia diferente. Aqua, si no te casas, todo el reino considerará a Lord Zell un bastardo. Ante eso, Iris se giró hacia Claire y preguntó en silencio: ¿Quién es Lord Zell? Solo para recibir un encogimiento de hombros del caballero, tan estupefacto como la princesa. El cuerpo de Aqua se tensó, sus engranajes mentales trabajando a toda máquina mientras procesaba lo que Darkness acababa de decirle. Con el cuerpo aflojado, Kazuma casi pudo oírla reflexionar sobre todos los pros y contras antes de soltarla. Se quedó allí pensando mientras Kazuma hacía algo inesperado. Dijo una oración. En voz baja, susurró: «Oye, Eris, necesito un compañero». Sacó una cantidad considerable de dinero del almacén e hizo algo que juró no hacer jamás. Activó su gacha. Sonrió con suficiencia al recibir su recompensa, articulando un silencioso gracias. Aqua se giró hacia Kazuma y lo señaló. «Kazuma, padre irresponsable, tenemos que...». Se detuvo cuando notó que Kazuma se había arrodillado, con una sonrisa de suficiencia en su rostro y un anillo en la mano. «¿Cásate conmigo?», preguntó, robándole sus palabras. Por una vez, fue Aqua quien perdió la compostura y se desmayó, sin haber esperado que Kazuma, de entre todas las personas, fuera tan condenadamente suave. Capítulo 36. Lord Zell era un dragón sencillo. Un dragón joven, apenas capaz de caminar, aún cubierto de pelusa, pero dragón al fin y al cabo. Mamá y papá lo habían dejado durmiendo la siesta en su habitación, pero no importaba, podía empezar a crear su tesoro. Su guarida actual no era tan espectacular como le hubiera gustado, pero era conveniente para madre cargarlo, y eso tenía cierto atractivo, ya que rara vez tenía que pasar mucho tiempo sin ella. Despojándose de la comodidad que le brindaba la manta que le hacía las veces de cama, se contoneó hasta la puerta de su guarida, picoteándola suavemente. Habría intentado morder las finas hebras de metal, pero aún no le habían salido los dientes del todo. Eso le llevaría al menos otro mes. En cambio, respiró hondo y se llevó el maná a la garganta, recogiéndolo. Cuando no pudo más, lo escupió hacia adelante, liberando un rayo de fulminación divina terriblemente poderoso, para una cría. En realidad, apenas fue suficiente para romper el pestillo de su portador, haciendo que la puerta se balanceara hacia adelante. Con el pecho inflado de orgullo, Lord Zell entró en las habitaciones de invitados del castillo real. Su reinado de terror apenas comenzaba. Konosuba, Darkness, Megumin y Aqua estaban siendo guiadas a través de lo que solo podría describirse como una carrera rápida de preparación para la boda. Vestidos, un sacerdote, invitaciones e innumerables detalles adicionales que implican la preparación de una boda, simplificados al máximo y a la velocidad que les fue posible para que la boda se realizara antes de la ceremonia de la nobleza. Había preocupaciones sobre que la diosa se volviera completamente noviacilla, pero eso se disipó rápidamente. Con una simple respuesta: «Soy del reino divino. Esto no se compara con lo que he visto». Puede que haya sonado un poco grosero y frío, pero les quitó un peso de encima a todos, ya que Aqua se dejó llevar. Kazuma no tuvo tanta suerte. «Muy bien, firme aquí, sus iniciales allí», dijo un empleado del tribunal mientras guiaba a Kazuma a través de una pila de papeles de 30 centímetros de alto. Kazuma apretó los dientes mientras revisaban toda la transferencia de propiedades y propiedades. Honestamente, Kazuma comenzaba a pensar que volver a hacer sus propios impuestos habría sido menos exasperante. Una idea que desechó rápidamente. En cambio, firmó los documentos mecánicamente, prestando solo a medias. Entonces llegó la salvación. Kazuma. Vine tan rápido como pude con un teletransportador. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a Aqua? ¿Estás en problemas?, preguntó Luna, casi derrapando al entrar en la habitación mientras un escolta corría para seguirla, jadeando al detenerse. Kazuma sonrió, se levantó y abrazó a la maestra del gremio. «Oh, nada tan negativo. Llegas justo a tiempo». Se giró hacia el empleado mientras señalaba a Luna. «Oye, Vini, esta es mi senescal. Tiene mi autoridad para firmar el papeleo por mí, ¿de acuerdo?». Le dio una palmadita a Luna en los hombros, sonriendo. «Felicidades, Luna. Ahora estás oficialmente a cargo de mis propiedades e intereses. Aqua también quiere que seas su dama de honor. La boda es mañana». «Gracias, adiós», dijo Kazuma mientras se retiraba, ya fuera de la puerta cuando Luna comprendió lo que estaba pasando. ¿Eh? Fue todo lo que logró articular, su mente aún procesando todo lo que acababa de suceder. La sorpresa de Luna fue interrumpida por el empleado, quien murmuró en voz baja: «Mi nombre es Reginald, no Vini». «Konosuba».
Kazuma, siendo hombre, por suerte, no tenía que preocuparse tanto por su traje de boda ni nada parecido como Aqua y las chicas. Técnicamente hablando, eso habría sido tarea de la familia de Aqua, pero no estaban exactamente disponibles para hacerlo. Esto significaba que tenía tiempo para relajarse en su habitación. O lo habría hecho, si no estuviera ahora mismo cargando con la jaula de Lord Cell, buscando a la cría descarriada. Vamos, Cell, ven con papá. ¿Quieres un dulce, quizás? Vamos, tu mamá me matará si descubre que desapareciste, se lamentó Kazuma, mientras intentaba rastrear el camino de destrucción de la criatura. Un camino que estaba seguro era mucho más fácil de seguir de lo que debería ser. Tapices rotos, despojados de sus bordados dorados en la parte inferior, criadas buscando cubiertos y un mayordomo buscando un monóculo dorado. A Kazuma, le parecieron bromas insignificantes, al igual que las víctimas. Fue al oír arañazos apagados provenientes de una habitación que Kazuma empezó a sospechar. Mirando a ambos lados del pasillo, ni siquiera estaba seguro de dónde estaba, pero era una parte bonita del castillo, eso lo sabía. Estaba a punto de encontrar a un sirviente, pero una princesa rubia que le resultaba familiar lo salvó. Ah, Kazuma. ¿Ya terminaste con el papeleo? Preguntó Iris, sin su habitual sombra. No, mi senescal elegido ya llegó y se está encargando, respondió antes de señalar la puerta. Oye, ¿no sabrás qué hay detrás de esta puerta? Iris inclinó la cabeza antes de reír levemente. Oh, esa es mi habitación. ¿Qué preguntas? Kazuma tragó saliva antes de señalar la jaula vacía. Creo que Lord Cell está dentro. Estaba a punto de pedir ayuda antes de que llegaras. Es la segunda vez que oigo ese nombre. ¿Qué es exactamente un Lord Cell? Preguntó, abriendo la puerta y entrando. Kazuma se salvó de responder, pues los ojos de Iris se iluminaron al ver la suave bola de plumón en su cama. ¡Ay, es adorable! Chilló, corriendo hacia el bebé dragón y acariciándolo. Lord Cell había estado ocupado en ausencia de sus padres. No solo había conseguido reunir varias piezas de plata fina, pies de hilo dorado y un monóculo, sino que también había transformado la cama de Iris en un auténtico nido donde todo reposaba, junto con sus joyas personales, guardadas en la habitación. Al notar la pila de objetos de valor bajo el pollito, Iris volvió a mirar a Kazuma. ¿Parece un poco grande para ser un pollito joven? Preguntó. La princesa había llegado a la misma conclusión que Kazuma. Sí, nació de un huevo de bestia mágica. Aqua insiste en que es un dragón, pero estoy bastante seguro de que es una especie de pollo mágico. Quizás un fénix, por casualidad. Así son cuando nacen en lugar de quemarse. El señor Cell se ofendió ante semejante menosprecio a su noble naturaleza, ni más ni menos que por parte de su propio progenitor. Dio furioso, batiendo las alas con indignación. Ignorándolo, dejó la jaula en la cama, señalándola. Vamos, pequeño, entra. Tu mamá se va a enfadar con los dos si no volvemos para cuando termine. Pío. Fue la única respuesta que recibió mientras Cell envolvía con sus alas la mayor parte de su tesoro. No, no puedes quedártelo todo, no es tuyo. Fue entonces cuando Kazuma se dio cuenta de que estaba discutiendo con un pollo. Tranquilizándose, Iris lo distrajo, jugando con Cell, balanceando un hilo dorado para que el polluelo saltara y lo picoteara. Iris miró a Kazuma sin dejar de concentrarse en Lord Cell. Bueno, ya terminé con mis tareas por hoy, si quieres, me gustaría cuidarlo un rato. Mis cuidadores no me han dejado tener una mascota desde el incidente del cocodrilo. Kazuma solo articuló el incidente del cocodrilo antes de negar con la cabeza. Iris parecía emocionada al ver al polluelo y, siendo sinceros, ¿qué era lo peor que podía pasar? Claro. Dejaré su jaula aquí para la hora de cenar, ¿vale? Aqua se pondrá furiosa si no se asegura de alimentarlo ella misma, instruyó Kazuma, dándole a Cell una caricia en el pico del dragón, lo que hizo que los ojos de la cría se cerraran de alegría. ¿Lo lograste, Kazuma? Konosuba. Esa noche, en la cena, Darkness, Claire y Raine quedaron atónitas ante el estado en que Iris se unió a ellas. Era una cena más íntima, solo estaban la fiesta, Iris y sus acompañantes, pero nadie estaba preparado para el aspecto de Iris. Su cabello, normalmente impecablemente arreglado y peinado, era poco más que un nido para el orgulloso y presumido Lord Cell, encaramado en la cabeza de la sonriente princesa. Su rostro estaba manchado, con restos de polvo y quemaduras, decorando tanto su cuerpo como su ropa, sin mangas y con el vestido completamente destrozado, reemplazado por unos pantalones marrones comunes que parecían haber sido comprados por un niño de la calle. Incluso llevaba un cuchillo atado al cinturón.
Y su sonrisa iluminó la habitación de una manera que hizo difícil estar enojado con ella. Bueno, a menos que odies la diversión y tu nombre sea Claire. Princesa Iris. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es esa criatura que tienes en la cabeza? ¿Dónde has estado? Llevábamos más de una hora buscándote. Exclamó Claire, corriendo hacia el dúo, pero se detuvo cuando Lorcel desplegó sus alas y emitió un siseo amenazador en su dirección. Nos fuimos de aventura. Fue la única respuesta de Iris, extendiendo la mano hacia Cel, quien se apoyó felizmente en el dedo. Aqua, preocupada por su bebé, no se quedó atrás de Claire. Sin embargo, Lorcel era mucho menos cauteloso con mamá, saltando con entusiasmo a sus brazos antes de bostezar y acomodarse para una buena siesta. «Ay, ¿está cansado mi bebé? Vamos a alimentarte y acariciarte para que te duermas, ¿eh?», preguntó, acariciándolo suavemente mientras se alejaba del caballero, todavía estupefacto, y la feliz princesa. «¿Una aventura? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste?». Claire lo intentó de nuevo, pero la sonrisa de Iris se ensanchó aún más. Iris negó con la cabeza, pasando junto a Claire con aire de pavoneo para sentarse. «Quizás te lo cuente en otro momento. Por ahora, tengo hambre». «¿Qué prepararon hoy los cocineros?», preguntó, dejando a todos con la misma duda. ¿En cuánto lío se habrían metido una princesa y una gallina? La pregunta correcta habría sido cuántos problemas podían causar un berserk y un dragón. Con ese enfoque, su estado de confusión de repente tenía mucho más sentido. Aunque ninguno de ellos obtendría la respuesta de Iris. Después de todo, el vínculo entre una princesa y su dragón era sagrado. Konosuba. Extrañamente tranquilo. Esa emoción que Kazuma sentía resumía a la perfección su estado de ánimo actual. La mayoría de los hombres estarían nerviosos, quizá emocionados, pero él simplemente estaba tranquilo. Quizás se debía a su anterior muerte. Quizás a un drama en el gremio. Fuera cual fuera la razón, Kazuma sabía que algo no saldría según lo planeado, pero que todo saldría bien de todos modos. Esa parecía ser la historia completa de su vida desde que llegó a este mundo, y estaba seguro de que, para un día tan memorable como el de su boda, el universo no podría resistirse. De pie ante el altar, Kazuma paseó la mirada por los invitados, sin poder disimular una sonrisa al ver la división del salón. A su izquierda, había una colección de nobles de la capital. Había oído a un par de funcionarios discutir extensamente sobre la disposición de los asientos de los nobles, la necesidad de reflejar su favor ante el trono, quién debía hablar con quién, las alineaciones entre facciones y las personalidades. Era justo el tipo de lío con el que, sinceramente, no quería tener nada que ver, pero no le afectaba, así que lo ignoró. Aparte de Iris, Raine y Claire, no reconocía a nadie del bando que conociera. Fue en el lado de Aqua donde vio a la gente que le importaba. Su grupo, Darkness, Megumin y Yun Yun, estaban sentados en la primera fila junto a Luna. Aqua se había molestado cuando le dijeron que no tenía damas de honor, y Feldart. Más atrás, pudo distinguir docenas de rostros que reconoció a simple vista. Dust y Missy estaban sentados juntos, con una joven entre ellos. No tenía ni idea de quién era la chica, pero parecían estar mimándola. Tal vez habían adoptado. Pudo distinguir a más de una docena de ninfas de Aqua sentadas en las filas, la mitad de ellas coqueteando con desventurados aventureros que se quedaron tartamudeando. Whis estaba atrás, cerca de la puerta por si necesitaba correr. Al parecer, Aqua casi la había arrastrado, la diosa incluso admitió que le gustaba el liche. La parte difícil había sido conseguir que Eris protegiera al lich de la santa presencia de su iglesia para la ceremonia. Pensando en Eris, recorrió la catedral con la mirada, buscando a Tris. La catedral era preciosa, con grandes techos abovedados de más de 15 metros de altura. Pan de oro cubría cientos de metros cuadrados de brillantes columnas de mármol blanco. Maderas nobles relucientes y vidrieras vibrantes contrastaban con el llamativo blanco y dorado, unificando el conjunto. Si era sincero, le enfureció. ¿Por qué demonios gastaba tanto dinero si había una catedral tan ostentosa, siendo solo la segunda más grande de la ciudad? Sin embargo, se mordió la lengua, decidiendo que la discreción era la mejor parte del valor por ahora, e intentó concentrarse en lo que se suponía que debía hacer: apresurarse y esperar. La música comenzó, lo que significaba que Aqua estaba a punto de comenzar a caminar por el pasillo central, pero había un problema importante. ¿Dónde estaba el sacerdote? Konosuba. 30 minutos antes. Si bien para muchos puede resultar extraño saber que la iglesia de Eris seguía muchas de las mismas convenciones que el catolicismo de la Tierra, ella y varias otras deidades lo explicarían por lo que era: evolución convergente.
No se trata de decir que fuera la forma óptima de religión, sino más bien de que los rituales, las elecciones estilísticas y el marco simplemente funcionaban a la perfección. El oro, el blanco, la ceremonia y el incienso se complementaban para capturar la esencia de lo divino para la persona promedio, sin importar su origen. Todo esto es para excusar las similitudes entre un sacerdote católico promedio y este sacerdote que se prepara para ordenar una boda. Mientras releía sus notas, la práctica nunca está de más, oyó que llamaban a su puerta. Se levantó y abrió con una sonrisa amable. Sí, puedo. Se interrumpió el sacerdote al ver quién estaba en la puerta. Konosuba. De vuelta al presente, Aqua casi parecía deslizarse por el pasillo al caminar. Su vestido no era, ni mucho menos, el más caro que se hubiera visto en estos salones, pero tampoco era barato. El sastre real lo había confeccionado él mismo, y claramente estaba hecho para ella. El blanco apenas se desvanecía ligeramente para acentuar su propia belleza. La diosa había optado por lo que algunos describirían como un corte sirena, que realzaba su figura perfecta antes de ensancharse a la altura de las rodillas, dándole la ilusión de caminar sobre la cresta de las olas. Kazuma no estaba seguro de si quería lanzarle algo o simplemente besarla mientras caminaba hacia él, pues la diosa se había negado a usar un vale. Su rostro, como era de esperar, lucía una satisfacción total mientras sonreía a todas las miradas. Eso solo duró un instante antes de que sus ojos se encontraran con los de él. Eso fue lo que finalmente hizo que su confianza, normalmente imperturbable, se desvaneciera. Casi podía ver cómo se le llenaba el estómago de mariposas mientras su andar perdía parte de su gracia sobrenatural al empezar a pensar demasiado. Su tropiezo por una fracción de segundo consolidó firmemente sus sentimientos hacia el lado de querer besarla. Mientras ella se acercaba, no pudo evitar echar un vistazo rápido hacia atrás. El sacerdote seguía sin llegar. ¿Qué pasaría cuando ella subiera? Sabía que todo había ido demasiado bien. Cuando Aqua llegó al altar, él le tomó las manos como le habían indicado, sonriéndole radiantemente. Aunque le habían impuesto esto, no iba a quejarse. Todas las palabras de su padre sobre algún día lo conseguirás finalmente le parecían lógicas. Los dos se perdieron en la mirada del otro por un instante antes de darse cuenta de que algo más estaba sucediendo. Volviéndose hacia el altar aún vacío, volvieron a mirarse. Sé que nunca he estado tan cerca de una boda antes, pero no hay. Aqua fue interrumpida por un grito desde una puerta lateral. Estoy aquí. Perdón. Me distraje hablando con el sacerdote, dijo la voz de una mujer. El repiqueteo de sus zapatos seguía rompiendo el silencio mientras corría hacia el altar, reemplazando al sacerdote. Se escucharon susurros y un creciente murmullo entre los invitados. Los de atrás no podían ver bien lo que ocurría. Los de adelante, en cambio, estaban confundidos porque sabían lo que estaba pasando. La propia Lady Iris acababa de aparecer en medio de la boda de dos futuros nobles sin ninguna explicación. Disculpen la espera. ¿Listos para casarnos como Dios manda? Preguntó, con una sonrisa que distrajo a la sala de lo extraño que era todo aquello. Oye, ¿qué haces aquí? Preguntó Aqua, soltando las manos de Kazuma y volviéndose hacia su subalterno, con las manos en las caderas. Se supone que deberías estar en los asientos de invitados, no organizando la boda. Eso provocó otro murmullo de curiosidad, todos mirando para ver quién faltaba y a quién ella podría haber reemplazado. ¿Qué? ¿Y perderme la boda de mis mejores amigas? Ni hablar. Respondió Eris, dándole un suave codazo a la novia. Eso fue suficiente para que el sordo ruido ahora estuviera interrumpido por exclamaciones de confusión, de necesidad de saber qué estaba pasando. Kazuma suspiró, volviéndose hacia la sala donde observaba cómo los nobles reunidos perdían la cabeza. El hecho de que Eris hubiera aparecido en persona y hubiera declarado casi sin tapujos que la futura noble era una diosa literal era, con mucho, el chisme más jugoso que la capital había visto en años, y estaban disfrutando de un asiento en primera fila para presenciar todo lo que sucedía. La otra mitad de la catedral estaba menos sorprendida y más divertida. Obviamente, todas las ninfas ya sabían quién era Aqua, pero los aventureros lo tomaron con sorprendente facilidad. Se preguntaba por qué hasta que oyó reír a Dust. Claro. Esos dos nunca pueden hacer nada normalmente, ¿eh? Preguntó, empujando a Missy por encima de la cabeza de su hijita. Una niñita a la que no parecía gustarle que su papá la ignorara, así que le bajó la mano para que la posara sobre la cabeza. Sí, eso se rastreó. Bien. Reanudemos la boda. Exclamó Eris, aplaudiendo. Todos guardaron silencio y volvieron a mirarla, con los reflejos despertando.
Aqua, ¿aceptas a este mortal como tu esposo? Claro que sí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Replicó Aqua, todavía molesta porque Eris le había robado protagonismo. Eris se limitó a sonreír ante el educado murmullo de risas que resonó entre los invitados, al mismo tiempo que pisaba discretamente los pies de Aqua. Ah, quiero decir, sí, lo hago, se corrigió Aqua, dándose cuenta de que no era el momento. ¿Y tú, Kazuma, aceptas a esta inútil diosa como esposa? Preguntó Eris, con un toque de júbilo vengativo asomándose mientras reprimió un grito al ver a Aqua pisotearla. Lo haré, dijo Kazuma, luchando por contener la risa ante los dos amigos. Entonces, por el poder que me ha conferido la alta dirección, los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. A Kazuma no le hizo falta decírselo 2 veces. Gracias a todos los que siguieron la historia hasta aquí, espero que les haya gustado el fanfic. Entrará en pausa porque el autor aún no ha subido más capítulos. Eso es todo, que tengan un buen día.